a proceder a escuchar palabra de Dios. Les invito a que se pongan de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Efesios 1, versículo 17. Damos gracias a todos los que nos siguen en la web y les damos la bienvenida. Vamos a continuar con nuestro estudio de la renovación de nuestra mente, la importancia que es renovar nuestra mente. Hemos dicho el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, oh poderoso Dios, por tu amor y tu misericordia de permitirnos estar nuevamente, Padre, estar en tu casa, Señor, casa de oración, puerta abierta al cielo. Te damos gracias, mi Cristo, por tu sangre preciosa vertida en esta cruz y que a través de ella somos redimidos. Gracias, mi Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía, que nos orienta y nos redarguye de pecado. Oh poderoso Padre Celestial, te presento esta enseñanza, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, a todos aquellos que escuchen por primera vez te los presento, Señor. Obra con poder y gloria, Señor, como has hecho con muchos de nosotros, Señor. Yo sé, Padre Santo, que es tu providencia, Padre, pero oramos por ellos, Señor, y pedimos misericordia y lo ponemos en tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí estoy, Padre Santo, una vez más. Ayuda, Señor, a que tu Espíritu fluya con poder, Señor. No palabra de hombres, sino tu Espíritu, Señor, tocando, Padre, cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. La enseñanza, el seguimiento de este estudio que estamos haciendo el día de hoy es una mente transformada. Y hemos agarrado este libro haciendo una síntesis de este libro. Fue escrito por el apóstol Pablo. Podemos decir que desde el principio a fin exhorta que la iglesia llegue a tener un conocimiento del poder y de la gracia de Dios en Cristo, el propósito de Dios, su poder, su revelación, su plenitud, todo esto para con la iglesia, sus estándares y la importancia de su armadura en la vida del creyente. Y dice el apóstol, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Se puede decir igualmente alumbrando los ojos de vuestro corazón o alumbrando los ojos de vuestra mente. Esto es para los cristianos nacidos de nuevo. Es por eso por lo que el apóstol exhorta a los cristianos de esta iglesia de Éfeso. Y vamos a mismo libro de Éfesos, en el capítulo 4, vamos a leer el 17 al 18, y dice así: esto
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren cómo les dice, que no andéis como los gentiles. Les está hablando a los cristianos. No andéis como los gentiles, dice, porque un cristiano nacido de nuevo, ya Dios le ha implantado un corazón y un espíritu nuevo. Por eso es importante entender la relación entre la mente y el creyente. Vamos a ir profundizando cada día más en este estudio. Ahora, ¿qué hay en un corazón o en una mente cuando no ha sido renovada? Hay oscuridad. Es un corazón entenebrecido, lo está diciendo. Y entonces el apóstol les exhorta, les pide, incluso está orando por ellos, porque ya había algunos de ellos que estaban actuando como gentiles, siendo cristianos, habiendo nacido de nuevo. No estaban permitiendo que la luz de Cristo les guiara. En Efesios 5, versículo 1, miren cómo les dice él, dándole seguimiento a este libro. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ya tenemos que ser imitadores de Dios. O sea, miren, no nos está diciendo que imites a una persona, no, al Rey de Reyes, al Señor Jehová de los ejércitos. Dice que seamos imitadores de Él, y su palabra nos guía para que nosotros en verdad podamos seguir por la vereda correcta, por el camino angosto. No hay nada que nos impida, a no ser que haya una mente no renovada. Y dice en el versículo 15 de este mismo capítulo 5, dice, miren cómo les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 15, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren qué fuerte en estos pocos versículos. Él está diciendo: cuida cómo andas, no seas necio, sé sabio, aprovecha el tiempo, los días son malos, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Estamos llevando este estudio de la renovación de la mente, precisamente porque el Señor está haciendo un llamado a su iglesia. Hay muchos cristianos el día de hoy dormidos, como las 5 vírgenes insensatas. Por eso dice: no sean insensatos, andan como necios, no están aprovechando el tiempo, y todos los cambios de acuerdo con la profecía se están dando delante de nuestros ojos, y el Señor en su misericordia está llamando a que la iglesia despierte de su letargo. Le está usando muchos predicadores, muchos hombres, mujeres de Dios, están en el mismo sentir, en el espíritu, exhortando a la iglesia: levántate de ese letargo, porque los tiempos son malos, se vienen muchos cambios, se va a ir todo lo conmovible hasta que quede lo inconmovible, y para eso necesita la iglesia estar fortalecida a través de una fe firme, sentados, parados en la roca de Cristo.
impartir luz. Es el primer efecto del Espíritu en la nueva creación. Así como lo fue la creación original física, literal, hágase la luz, dijo el Señor, y vio que era bueno. El corazón es el centro vital de la vida y la fuente de los pensamientos. De aquí que el corazón en las Escrituras incluye la mente, así como también las inclinaciones naturales. En la mente son varios se entrelazan pensamientos en lo que es las inclinaciones naturales. Fuimos creados a la imagen de Dios. Al decir imagen o semejanza se refiere a la naturaleza mental y moral del hombre, sus poderes de raciocinio e inteligencia, libre albedrío y la capacidad de ser una criatura autoconsciente, y con esto su capacidad de tener comunión con Dios. Por eso dice, sean imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque una mente renovada, un cristiano que está caminando, tiene el poder de Dios para hacerlo. No hay nada que lo impida. El Espíritu es suficiente. Pero se necesita entender esto, se necesita pelear esta batalla. El hombre consta de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu nos hace conscientes de Dios y nos faculta para tener comunión con Él y percibirlo. Esto lo vimos en la enseñanza anterior, pero es importante volverlo a repetir para que vayamos en la secuencia. Dios también nos dio un alma, la cual nos hace conscientes de nosotros mismos y permite que sintamos. El alma es la que siente. Dios nos dio el cuerpo para que tuviéramos contacto con el mundo y por medio de él podemos percibir todo. Hemos explicado la función de cada uno y cómo se interrelacionan. Para los que no han visto este primer estudio, lo pueden buscar en la web, en nuestra página. Videos, es importante para que lleven la secuencia y sea de bendición para cada uno de ustedes. Ahora vamos a profundizar en la relación que existe en la vida, con la vida y la obra y el servicio del creyente ante Dios. Hemos dicho que los creyentes nacidos de nuevo ya creen, y Dios les ha impartido un espíritu y un corazón nuevo. Esto es un hecho innegable, no se puede negar. Dios, cuando te da vida, cuando te da ese soplo de la gracia de Él, la salvación, te da un espíritu y un corazón nuevo. No importa cuán débil o fuerte sea un creyente, porque puede haber débiles, más o menos, y hay otros que desde el principio están bien fortalecidos. Él nace de Dios y recibe un espíritu y un corazón nuevo. Por eso se puede amar, porque el corazón de nosotros no sabe amar, no sabe. Puedes amar al prójimo en el amor de Cristo, servir a Dios y hacer todo de corazón. Sin embargo, a pesar de que su corazón es nacido nuevo, la parte del corazón que corresponde a la mente no ha sido renovada. De acuerdo con los razonamientos humanos, o sea, pensando humanamente, se creería que debido a que el corazón es renovado, la mente y la conciencia, que son parte del corazón, también debieron ser renovadas, pero no es así. Ese no es el caso. Por ejemplo, la conciencia, que es parte del corazón, fue renovada cuando fuimos salvos, en toda tu conciencia. Te hace ver, te da luz, pero después de ser salvos, no permanece en esa condición, no. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Dice, cuando uno compra un vestido, por decir,
Es nuevo los primeros días, ¿sí? Pero no permanece nuevo toda la vida. Uno tiene que cuidarlo mucho para mantenerlo como nuevo, aunque ya no sea. Y así es cuando fuimos salvos. Dice, nuestra mente es renovada, sí, lo cual no significa necesariamente que ha de permanecer nueva por mucho tiempo, no. Ese ya es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Así como le dijo a Adán que tenía que cuidar, él le dio esa orden, él no cuidó. Así nosotros tenemos también un trabajo cuando después de que la luz del Evangelio llega a nosotros, tenemos que luchar por obtener esa mente renovada. Y esta es la experiencia de muchos creyentes. Cuando un hombre cree en el Señor, es salvo y obtiene una conciencia nueva, cuya función es restaurada, de tal manera que él ahora aborrece el pecado y se entristece cuando peca. Los que ya son salvos saben lo que estoy hablando. Ya no puedes pecar, ya no puedes, porque la conciencia te acusa, te dice estás mal. Y para el que tiene empieza a tener una mente renovada, dice no, esto no es por aquí, me voy por acá, por el camino angosto donde me dice el Señor. Así aparentemente me gusta esto, pero yo sé que eso es bueno, me gusta mi alma, a mi concupiscencia, pero no está bien para mi crecimiento en el Señor, en el Cristo Señor. No es bueno. Tengo que buscar santidad, tengo que ser obediente, tengo que luchar, ser manso, humilde, valiente, esforzado, sumiso, pero a la vez astuto, porque eso es una guerra. Pero ¿cómo puede permanecer nueva la conciencia del hombre? ¿Puede permanecer nueva? No. No puede permanecer nueva. Si una persona peca o empieza a tolerar los pecados y no escucha su conciencia, después de cometer repetidamente un pecado, la conciencia ya no le va a decir nada, ya no le va a reprender, pues ha perdido su función. ¿Por qué? Porque se prefirió por ese creyente nacido de nuevo seguir con las mismas amistades, seguir con las mismas actitudes, seguir hablando de la manera que hablaba, seguir actuando, seguir mintiendo, seguir señalando, todo lo que un corazón corrompido tiene. Entonces, como ya no está escuchando a esa salvación que le fue dada, a esa conciencia nueva que le fue dada, al principio lo siente fuerte, no está bien, pero como vuelve a reincidir, la conciencia dice, me ha abonado. Y así como la conciencia puede perder la función y dejar de ser nueva, le puede ocurrir lo mismo a la mente. Así que vamos a hablar de la mente, porque esta se relaciona vitalmente con la posición y la vida del creyente. Pero tenemos que entender y estudiar y analizar qué es la mente. La mente podemos verla de tres ángulos diferentes. El cerebro, que se relaciona con el aspecto fisiológico, ¿sí? La parte física. La mente, que está en la esfera psicológica. Y la intuición, que habla del aspecto espiritual. El aspecto intelectual, así como los pensamientos, son una parte de la mente. Entonces está la esfera psicológica, la intuición, que habla del aspecto espiritual, y la parte física. Nuestro espíritu recibe el sentir de Dios por medio de la intuición. El espíritu
habla nuestro espíritu, recibe el mensaje, toca la intuición y se conecta a la mente. En ese momento, nuestra alma, por medio de la mente, nos hace sensibles a la intuición. Aunque conocemos la voluntad de Dios por medio de la intuición, escúchame, esta carece de raciocinio y de orden. Por lo tanto, necesitamos la mente para expresar lo que la intuición conoce. Pero vamos a ser más exactos. El hombre tiene 3 facultades por medio de las cuales obtiene información. El cerebro, que es parte del cuerpo. La intuición, que es parte del espíritu. La mente, que es parte del alma. Sin embargo, la mente también es controlada por la intuición. El alma recibe tanto de la mente como de la intuición. Tiene 2 canales. Le llegan la intuición del espíritu y a través de la mente. Es por eso por lo que se necesita una mente renovada, porque la mente renovada va a ir acorde con la intuición, que es parte del espíritu, y podrá actuar en el alma conforme a la voluntad y propósitos de Dios. ¿Me va siguiendo? Estamos hablando del cerebro, la intuición y la mente. El cerebro es parte del cuerpo, la intuición del espíritu y la mente es parte del alma. Sabemos que cuando el cerebro es expuesto en una cirugía, ¿qué es lo que ven? Solamente es una masa gris, blanca, así toda homogénea. Ese es el cerebro. ¿Qué podemos decir de la intuición? A veces se puede sentir que la tienes, otras veces no. Por momentos sentimos que algo nos insta a actuar y otras veces algo nos detiene, ¿sí o no? Esa es la intuición. Nuestra mente está entre nuestro cerebro y nuestra intuición. La mente expresa lo que la intuición quiere decir y permite que el cerebro piense y exprese ideas. Un creyente puede tener una fuerte intuición, muy fuerte, pero si tiene algún problema con la mente, vivirá sin ningún principio. Vamos a hacer un ejemplo. Hace poco lo expuse. Una joven cristiana le corteja a un joven inconverso. Ella le acepta, y ella, estoy hablando de una mujer nacida de nuevo, y ella acepta esa relación sabiendo, como dice la palabra en 2 Corintios 6:14, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No la hay. Y ella empieza a dudar. La mente, influenciada con sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, le dice que no hay problema. Ah, es que el muchacho se ve bien, se parece que me sonríe muy bonito, parece que es educado, yo creo que tal vez él después sí se acerca a la iglesia, y se logre, ¿verdad? Dios es bueno. Mas sin embargo, la intuición, el espíritu a través de la intuición de la conciencia le dice no. Ella es nacida de nuevo, pero su mente no ha sido renovada. Si así hubiera sido, hubiera tenido la convicción de poder rechazar esa propuesta y saber que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros.
Cuando nosotros nos entregamos al Señor sin ver circunstancias, dejando nuestras emociones, dejando nuestras actitudes, que nuestra mente no sea la que nos influencie, sino sea su Espíritu a través de la intuición a nuestra conciencia, con una mente renovada, creyendo en la palabra, porque también tenemos que leer la palabra para que la palabra ministre, nos limpie con un corazón dispuesto a ser transformados por el poder de Dios. Pero ella no escucha al Espíritu a través de la intuición, se casa. Por lógica, ese hombre no va a la iglesia, termina dándole una vida de sufrimiento, que al final termina separada con hijos y dándose cuenta del gran error que había cometido. Independientemente de cuán fuerte sea la intuición de un creyente, porque no dudamos que cuando el Señor desde a través de la intuición te dice no, puede ser muy sano el cerebro, pero si tiene algún problema con la mente, vivirá sin ningún principio. No hay mente renovada. Una mente no renovada no puede expresar lo que lleva dentro. Aún en predicaciones vivirá todo el día neciamente, lo cual es fruto de una mente no renovada. Ahora vamos a hablar para que podamos entender lo que es una mente del pecador. Es importante que podamos definir entre una mente renovada y la mente del pecador. Vamos a ver a través de la Biblia la mente de los pecadores. Cito Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, miren, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Por eso te aborrecen, por eso tú sientes en el espíritu cómo te rechazan, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esa es la condición de la mente de un pecador. Claro que estamos para evangelizar a ellos, nosotros venimos de ahí, pero eso no quiere decir que te inmiscuyas con ellos, porque tú ya no eres parte de santo, es santo apartado, eso quiere decir santo. El Señor nos llama a ser santos, pero no por eso pienses que se les va a aborrecer, no, se les ve con misericordia, porque Dios te sacó de ahí. Y porque han logrado, para los nacidos de nuevo, con mente renovada, pueden saber de lo que estoy hablando. Cuando una persona es salva, sale de esa condición. Los que me escuchan, como les digo, son salvos, saben cuán lejos estaban de Dios antes de ser salvos. Y lo que deseamos en los demás, en las familias, en nuestras familias, los que aún no llegan, a los que vemos, por más pecadores, así les tenemos que ver en el amor de Cristo, orando por ellos, pidiendo por ellos, porque ¿qué es pedir por los que tú amas? No, ora por tus enemigos, por ellos. Ellos son los que necesitan. ¿Cuál es la condición de la mente de un pecador ante Dios? Vamos a ver esto, miren. Supongamos que tenemos delante de nosotros al peor pecador, el cual no sabe nada de nada. Cuando usted le hable de Dios, él tendrá muchos argumentos, ¿no?
Alegará que usted está equivocado, dirá obstinadamente que Dios no existe, que hay cosas en la Biblia que no encajan. Esa persona sacará a relucir muchos argumentos refutando la existencia de Dios. Esto se debe a que su corazón está entenebrecido. No quieren saber, no quieren saber de Dios. Esa es la verdad. En lo más profundo prefieren estar en su propia concupiscencia. Su mente también está entenebrecida y muerta. Además, su espíritu también está muerto. Él no tiene ninguna manera alguna de conocer a Dios. Desconoce por completo la verdad de Dios. Sin embargo, tiene muchos argumentos porque su mente es reprobada, corrupta, contaminada y llena de vanidad. Tal es la condición de una persona necia. Pero esos son los más que tiene uno que estar ahí evangelizando con tu propia persona en ejemplo. Y son convertidos para la gloria de Dios. Por otro lado, si usted habla acerca de Dios con aquellos que son sabios y filósofos, así como el apóstol, ¿verdad?, se presentó allá en Atenas, es posible que ellos se entiendan y sean versados en el tema, en muchas cosas, pero no conocen a Dios. Ellos pueden también tener muchas razones lógicas para las cuales argumentar. Tanto los sabios como los necios, escúchenme, los dos se oponen a Dios. Puede ser necio, puede ser con mucho conocimiento, muy sabio, pero desconocen de Dios. Y a pesar de que esas dos clases de personas difieren en su intelecto, son opuestas totalmente en muchas cosas, tienen la misma mente y el mismo sentir en cuanto a negar la existencia de Dios. La única razón por la cual niegan la existencia de Dios es que su mente está entenebrecida y su espíritu está muerto. Y debido a que su mente está entenebrecida, ellos no pueden ver la luz de Dios. Imposible. Sus pensamientos están desviados y no tienen ningún rumbo. Por lo tanto, Dios dice que los ojos de los incrédulos han sido cegados por el Dios de este siglo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Sus corazones están entenebrecidos, de manera que la luz del Evangelio no puede brillar sobre ellos. Aunque ellos conocen la filosofía, no saben nada de Dios. Quizás conozcan alguna enseñanza bíblica, alguna segunda letra, pero no pueden profundizar en el significado de esta, ni pueden conocer a Dios de una manera definida. Hemos dicho que cuando una persona es nacida de nuevo, se le llama salva, pues ha entrado la luz del Evangelio de Cristo a su vida y ha sido quitado el velo de sus ojos. Y esto es por gracia inmerecida, un regalo inmerecido de Dios que no tiene precio. ¿Qué significa ser salvo? Salvo significa conocer a Dios. Cito Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien has enviado, Jesucristo. Gloria a Dios. La vida eterna es la facultad de conocer a Dios. Miren qué bello. Sin merecerlo. No es la habilidad de hablar de ciertas doctrinas, ser salvo, sino de conocer a Dios. Si invitamos a la persona más culta del mundo a hablar con un recién convertido, la persona educada puede presentar muchísimos argumentos en contra de la existencia de Dios, de tal manera que el creyente no podrá rebatirle los argumentos, pero podrá decir: yo sé que tengo vida eterna y
que soy salvo. Gloria a Dios. Esta es la gran diferencia entre los dos. La mente de la persona que no es salva está velada y no tiene luz. Una vez que la persona es salva, su mente recibe luz y entonces puede conocer a Dios. Cuando las personas escuchan por primera vez la predicación del Evangelio con poder, sus ojos son abiertos y se dan cuenta de que son pecadores y que Jesucristo es el Salvador. A veces hay personas que estando en la iglesia pueden pasar algunos en tiempo corto y otros a veces pasan años y ahí están, fieles, mas aún no conocen a Dios hasta que el Señor tiene misericordia. Y a veces son años. Y pese a que ellos todavía no entienden completamente con su mente, tienen cierto conocimiento y pueden decir: yo sé que he recibido una gran luz, sé que soy pecador y que Jesucristo es mi Salvador, sé que soy salvo. Este conocimiento lo tiene la mente. Entonces, todo lo que Dios quiere darnos por medio de la intuición se transmite al cerebro por medio de la mente. Y una vez que Dios actúa en la intuición de una persona espiritual que vive delante de Él, la mente inmediatamente detecta esa acción de tal manera que el cerebro puede entenderla. Después de ser salvos, conocemos a Dios. Estas tres partes, la intuición, la mente y el cerebro, se conectan y trabajan simultáneamente. Intuición, mente y cerebro. Hablamos de ellos por separado solo por analizarlos. La mente es iluminada, o sea, el corazón. Cito Ezequiel 36. Vamos a ver el versículo 26 y 27. Miren cómo dice aquí, para confirmar lo que estamos diciendo desde el principio. Dice el Señor: os daré corazón nuevo, o sea, mente, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él no te da un alma nueva. No, el alma no. El corazón, o sea, la mente y el espíritu, llega a la iluminación. Y como Dios no quiere que le sigamos como robots, ¿verdad?, sino que nos da un libre albedrío, está en el creyente nacido de nuevo trabajar en la renovación de su mente. Cuando somos salvos, la mente es iluminada. Pensamos que es suficiente tener un corazón nuevo, pero la Biblia nos dice que nuestra mente también necesita ser renovada. Tenemos una mente nueva en el mismo momento en que somos salvos, pero ¿está renovada? La parte que está relacionada con Dios fue iluminada. Pero ¿qué podemos decir de las demás partes? Como vuelvo a decir, y repito una y otra vez, hay muchos cristianos que sus mentes no han sido renovadas después de ser salvos, por lo cual permanecen igual que antes de ser salvos. Si la mente de los creyentes no es renovada, no podrán ser útiles en las manos de Dios. Por lo tanto, la mente no solo necesita ser nueva, sino también renovada. Hay un testimonio muy grande de una joven
que amaba al mundo, le gustaba y parecía no estar dispuesta a abandonarlo, pero ella era fiel en la iglesia. Estaba fiel en la iglesia, pero ella seguía todo en el mundo, o sea, le encantaba todo lo que ofrecía el mundo también. Hasta que, como les digo, hay muchos cristianos que incluso son salvos, pero no tienen esa mente renovada. Y en una ocasión, pasando algunos años, ella llega y está el predicador, y en eso el predicador está hablando. Y no era una predicación realmente convincente, pero hubo un versículo que le tocó, porque así es la palabra, y el Señor en el momento no sabes cuándo va a actuar. Y cuando ella escuchó 1 de Juan 5:4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y este versículo, cuando ella le escuchó, cautivó su mente totalmente. Y él leyó este pasaje varias veces, 7, 8 veces. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En toda su vida ella no había oído lo que era el mundo. Pero aquel día el Señor, a través del Señor, comprendió lo que era el mundo y se alejó totalmente de él. Ese es el entendimiento que recibe la mente. Muchos no pueden desprenderse de las cosas del mundo porque su mente no ha sido iluminada, no ha sido renovada. De la misma manera, cuando escuchamos un mensaje o trabajamos para el Señor, no podemos llevar ningún fruto si la mente no coopera. Cada vez que escuchamos un mensaje, necesitamos la cooperación de nuestra mente, porque puedes estar ahí sentado meses, años, pero si tu mente no la pones a actuar, seguirás escuchando y, como dicen en el mundo, entra un oído y sale en el otro. Tiene que haber cooperación de parte de la mente. Nuestros sentidos puestos totalmente. Antes de ser salvos, no creíamos, a pesar de cuánto tratasen a personas de persuadirnos con muchas razones, ¿sí o no? Al menos así fue en mi caso. ¡Años! Pero un día creímos debido a que nuestra mente vio algo. Gloria a Dios. Como dijimos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. La función de la mente incluye la facultad de pensar, de juzgar y observar. Y al realizarlo con la mente renovada, se puede llegar a saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Es por eso por lo que en nuestro versículo base dice el apóstol, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una mente renovada piensa, juzga y observa en conformidad del Espíritu de Dios. Su espíritu con tu espíritu. Es la obra de gracia que Él está desarrollando y desarrollará en nosotros los que creemos. Y por el término santos se considera a los creyentes como absolutamente perfeccionados y como si ya fueran la herencia de Dios. Es precioso. Miren cómo Él les dice, es la esperanza que los ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Gloria a Dios. Y en el versículo 19, en Efesios 1, 19, en el versículo dice, ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Imaginen, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios. Cuando hay una
mente renovada, hay la convicción de que hay una guerra, una batalla. Y el cristiano nacido de nuevo camina peleando la buena batalla de la fe, de acuerdo con la operación eficaz de la grandeza de su poder con nosotros los que creemos. La lucha no es contra carne y sangre, sino con seres espirituales, potestades que están en los aires. Reprendemos en el nombre de Jesús. El mismo poder sobrehumano que hacía falta y fue puesto en acción para hacernos creer, porque eso es un poder que no podemos tener, nuestra mente no logra asimilar esa grandeza, pero es algo sobrehumano, el que te levanta y te saca y te hace crecer, te da luz. Hacía falta y fue puesto en acción para despertar a Cristo de entre los muertos. Cito Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria a Dios. ¿Pueden imaginar? ¿Pueden ver esa grandeza? Cito Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Quién ha resucitado más que Cristo? Gloria a Dios. Nos habla del poder de su resurrección. Cito Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el poder de Dios obró en Cristo, quien es nuestra cabeza y las primicias de nuestra resurrección, y en quien la poderosa operación de Dios en favor nuestro es hecha posible y real. Es un Dios vivo. El levantamiento de Cristo no es solo una garantía de que nuestros cuerpos serán levantados después, sino que tiene en sí un poder espiritual que obra por virtud de nuestra unión viva con Él, como miembros de la cabeza, la resurrección espiritual del alma del creyente ahora. Por consiguiente, la resurrección de su cuerpo al final. Gloria a Dios. Pero para esto se necesita caminar con Él, por Él, para Él, en una mente renovada, para llegar al reino que Él promete. Dios, a través de su Espíritu, exhorta a que la iglesia llegue a tener un conocimiento del poder y de la gracia de Dios en Cristo. Como dijimos en el principio, en el libro de Efesios, todo lo que encierra el propósito de Dios, su poder, su revelación, su plenitud, todo esto para con la iglesia, sus estándares y la importancia de su armadura en la vida del creyente. Seguiremos con el estudio de la importancia de la renovación de la mente. Hay mucho por aprender, mucho que hay por analizar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Inclinen su rostro donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Padre, por tu estudio, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra mente, Señor, esta mente sea renovada. Te pido por todos los oyentes, Señor, cristianos y no, Padre, o aquellos que están dormidos, Padre, trabaja en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Dales, Padre, tu guianza, tu fortaleza, Padre, para que ellos puedan entender la importancia de la renovación de la mente, Padre.
la importancia, Padre Santo, de conocer de lo que estamos hechos, Señor, que estamos unidos a ti en tu poder, Padre, si somos renovados, si somos esforzados, Padre, oh poderoso Padre Celestial, te lo pido todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén. Gloria a Dios.